Quiero saludar a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Alcalde Ledesma, bienvenido a la tarde. Hoy escuchábamos a Roy Chatterton manifestarse dentro del seno de la Organización de Estados Americanos y hablar de la violencia, de los muertos que han ocurrido en Venezuela, señalando que los promotores de la violencia pues es la oposición. Más o menos decían de Leopoldo López que era un disociado. En fin, digamos que esto que ocurre en Venezuela pareciera que ya comienza a trasladarse a los foros internacionales. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes a toda la comunidad del Caribe, de América Latina, de los Estados Unidos. Lo que puedo decir, interpretando el sentimiento que ha surgido en estos últimos minutos, después de saber de la exposición del embajador Chatterton, vergonzoso, que es denigrante de la dignidad, del espíritu democrático, respetuoso siempre de los derechos más elementales de las personas de nuestro pueblo. El embajador Chatterton está justificando lo que no se puede justificar en ninguna parte del mundo. Él considera que si en otros países se aplica represión, esa represión entonces también es válida en Venezuela. Están siguiendo el molde de sus asesores desde La Habana, la misma cartilla, el mismo método de los hermanos Castro: justificar la represión, justificar el bombardeo publicitario mediante la aplicación de mecanismos intimidatorios a los ciudadanos. Creen que de esa manera pueden domesticar, pueden silenciar, pueden paralizar de miedo a la sociedad democrática venezolana. Y eso no va a ocurrir. El pueblo está asumiendo su responsabilidad con su presente y con su futuro. Hoy un grupo fuimos a acompañar a Leopoldo López al Palacio de Justicia. El juicio ha sido trasladado a Ramo Verde, algo absolutamente irregular. Ese no es su juez natural, esa no es la sede del Poder Judicial venezolano, pero sí están marchando las cosas en nuestro país. Es una información que acabamos de dar precisamente, alcalde, cuando abríamos el programa. Ahora, me inquietan varias cosas. Uno va a las redes sociales y encuentra información complicada que narra enfrentamientos en distintos lugares de Venezuela. Valencia es algo que uno no sabe si creer o no. Puerto Ordaz nos dicen que la situación es complicadísima. Los estados andinos, yo tengo, alcalde, y quiero que la escuche conmigo, a Verónica Reyes. Ella es periodista y ella está en Puerto Ordaz precisamente para nuestra teleaudiencia en América Latina, Estados Unidos, el Caribe. Puerto Ordaz está en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Verónica, muy buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo en Puerto Ordaz? Buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto. Todo comenzó cuando esta mañana el oficialismo convocó a una marcha por parte de los trabajadores, esto liderado por el gobernador del estado y el alcalde José Ramón López, y el enfrentamiento se dio por los estudiantes cerca de las 12 del mediodía, violando no solamente la propiedad privada y las garantías constitucionales en este momento en edificios particulares que estaban protegiendo a los muchachos. Se vieron los colectivos chavistas respaldados por las autoridades y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Los ataques continúan en este momento. Representantes de la iglesia se han comunicado con nosotros pidiendo ayuda, pidiendo que paren los ataques actualmente en la zona de Puerto Ordaz, específicamente en Altavista, donde se ha presenciado incluso como en las clínicas donde están siendo atendidos los estudiantes, se han interpretado ataques por parte de las autoridades y estos colectivos chavistas armados. Es la información que tengo hasta el momento en Ciudad Guayana. Todavía no tenemos cifras exactas de cuántos heridos y cuántos fallecidos hay en este momento, pero una de las cosas que alerta es que están llegando hasta la propiedad privada, entrando a los edificios particulares donde la gente viene protegiendo de manera espontánea y natural a los estudiantes que se encuentran en las calles manifestando. Ahora, Verónica, hay algo que yo creo que es importante dejar claro, es decir, se están repitiendo escenas que ya vimos hace una semana atrás en Mérida, digamos capital universitaria, cuando los colectivos armados entraron en residencias privadas que estaban amparando o estaban intentando proteger a los estudiantes del acoso de estos colectivos. Esto se está repitiendo y por otro lado, ¿bajo el amparo de las autoridades?
Exactamente, una de las cosas que preocupa es ver al alcalde acercándose hasta los principales espacios donde se encuentran reunidos los muchachos, los estudiantes, liderando este grupo de colectivos armados y están respaldados por funcionarios de la Guardia en este momento. Verónica, te agradezco mucho este contacto. Verónica Reyes, periodista de Unión Radio en Puerto Ordaz, en Venezuela. Buena tarde. Haremos un contacto seguramente más adelante para conocer sobre la situación. Gracias a esta colega que nos reporta. Vuelvo con Antonio Ledesma, alcalde metropolitano. Alcalde, ¿qué decir ante esto? Es decir, la iglesia, lo reportaba la periodista, está haciendo llamados a las autoridades para que cesen estos ataques. ¿Por qué esta persecución a los estudiantes? Es decir, lo hemos estado viendo en múltiples videos que mandan nuestra teleaudiencia a la cuenta que hemos abierto para recibir videos y fotografías. ¿Por qué se persigue de esta manera a los estudiantes? Porque estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno intolerante. Intolerante con nosotros aquí adentro, intolerante con los voceros de la comunidad internacional. El presidente Santos de Colombia simplemente hizo un llamado al diálogo y no se tardaron mucho los voceros del gobierno en lanzar todo tipo de descalificaciones contra el presidente Santos. Califican las opiniones del presidente Piñera y del presidente Santos como una injerencia en los asuntos internos. Pero resulta que Nicolás Maduro ha compartido tribuna en el Palacio de Miraflores con el señor Ortega de Nicaragua, con Evo Morales de Bolivia, con el señor Correa de Ecuador. Aquí han venido altos funcionarios de Cuba, de Argentina, no a dar una opinión superficial sobre los asuntos políticos de Venezuela, sino que han venido a pronunciar encendidos discursos llamándonos a nosotros fascistas, descalificando a los voceros de la Alternativa Democrática Venezolana. ¿Qué más injerencia que eso? El llamado de la Iglesia no es nuevo. La Iglesia lo que ha hecho es reiterar lo que incluso el propio Papa Francisco dijo, el diálogo que ha pedido el cardenal Urosa, y el gobierno lo que ha hecho es burlarse de ese diálogo. Aquí no ha habido un verdadero diálogo, aquí no hay voluntad de diálogo. Aquí el gobierno lo que hace es insultarnos. Cualquier persona que protesta es calificada de conspiradora, de fascista. Es una manera de querer seguir dividiendo a Venezuela con una frontera falsa, falsificada. Alcalde, pero cuando nosotros tenemos llamados de auxilio prácticamente a través de las redes sociales, yo entiendo el hashtag que dice SOS Venezuela, pero cuando lo decía la periodista, no se sabe cuántos heridos hay, es decir, no se tiene un saldo oficial, tampoco sabemos en Valencia, en el estado Carabobo, estado central, donde también nos están reportando. Oiga, alcalde, yo le pregunto, ¿qué tienen que hacer entonces los opositores venezolanos o el pueblo venezolano para que la comunidad internacional entienda que se están violando los derechos humanos, que los enfrentamientos llevan muchos días y que esto no cesa, que no para? Bueno, yo lo digo de otra manera, lo pregunto, reformulo la pregunta. ¿Qué está esperando la Organización de Estados Americanos? ¿Que haya un baño de sangre, que corra un río de sangre en Venezuela? ¿Qué esperan los señores de la comunidad internacional? Repito lo que le he dicho a usted y Dani en otras conversaciones. Venezuela no pide clemencia, no pide piedad, pide solidaridad. Aquí están atropellando los más elementales, repito, los más elementales principios que caracterizan una democracia. Ayer, en un acto político, vimos a la ministra de la Defensa con su uniforme, pronunciando una arenga política. Vimos ayer a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que además es militar, que se presenta en los cuarteles, a veces uniformado, interfiriendo en un tribunal. ¿Qué hace Diosdado Cabello en un tribunal? ¿Cuáles son las garantías que tenemos los venezolanos? Le puedo decir que en este momento hay conflictos en el estado Carabobo, hay conflictos en el estado Aragua, en el estado Lara, en el estado Mérida, en el estado Trujillo, en el estado Zulia, en el estado Táchira, en el estado Bolívar, en el estado Guárico, y esto tiene que ver con las provocaciones del propio gobierno. Este sábado estamos convocando una concentración de los ciudadanos caraqueños para condenar las operaciones de los grupos violentos. Nicolás Maduro se burla de la comunidad internacional, se burla del señor Insulza, se burla de los señores que representan los derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, planteando un plan de la paz
pero al mismo tiempo estimulan las actuaciones de los grupos armados. Quiero agradecer a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, por hacer este contacto en vivo y directo desde Caracas. Alcalde, buenas tardes. Siempre de la buenas tardes.